Dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo, como cada lunes, en esta cita, bienvenidos a su taller de historia que, de aquí del Yucatán Country Club. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto saludar a todos los que les ha interesado mucho la historia, a los socios, a los residentes del Yucatán Country, de los clubes hermanos de la República Mexicana. Bienvenidos. Y a todas las personas que nos ven en diferentes, pues yo diría que de partes del mundo, porque pues realmente hay mucho mexicano en todas partes. Saludos a la Ciudad de México, que siempre nos ve, a Camarillo, California, a Aguascalientes, a Durango, Pachuca. Un abrazo fraternal a esa bella ciudad de Pachuca, Hidalgo, Toluca, en el Estado de México, Guadalajara también, a los amigos de Guadalajara, Zihuatanejo. Saludo a mis amigos de Zihuatanejo, muchas gracias por las invitaciones que me han hecho en Zihuatanejo. Gracias a todos, Acapulco, Guerrero también, Cancún, Yucatán, desde luego, pues aquí estamos, aquí en el estado de Yucatán, Mérida, Valladolid. Mucho gusto a gente que nos ve en lo que aquí le llamamos la Sultana de Oriente, que es la ciudad de Valladolid. ¿Okay? Qué gusto me da estar con ustedes de nuevo y estar hablando de temas tan importantes y tan interesantes como son la etapa del presidente Álvaro Obregón, ¿ok? Y que pues que es una etapa muy controversial, como hemos comentado, ¿no? Y ahorita viene lo más interesante. Pues bien, saludos también a toda la República, desde California hasta Quintana Roo, y a los países hermanos que nos ven. Nos han mandado también saludos desde Ecuador, saludos a los hermanos ecuatorianos, los mexicanos que también se encuentran allá, Colombia, también nos manda saludos Perú, Estados Unidos, desde luego, y Canadá. Gracias a todos, gracias, muy amables por ese interés hacia la historia mexicana. Los que son de México porque se preocupan por conocer la verdadera historia en momentos tan difíciles para nuestro país y para el mundo. Y los que no son mexicanos, pues ese despertar de conocer una verdad que es una verdad que nos impacta, no solamente a los mexicanos y a los latinos, sino en general al mundo entero. Pues bien, pues bienvenidos de nuevo y sin más preámbulo, comenzaremos. La semana pasada estudiamos y vimos cómo se fraguó la muerte de Pancho Villa por el simple hecho de haber mencionado a Adolfo de la Huerta. Y aquí vamos a analizar. Álvaro Obregón Salido estaba decidido a quedarse en el poder a costa de lo que sea. Y aclaro, a quedarse en el poder. No podemos ser futuristas en este sentido, ni podemos asegurarlo, pero existe una ciencia que se llama precisamente la historia, y que de ahí se toman pautas y puntos para poder sacar conclusiones de lo que tal vez pudo haber pasado y que era casi seguro que pasase. ¿A qué voy con esto? Que Álvaro Obregón sabía perfectamente bien, y vean hasta qué grado de cinismo, y luego hablamos de que pura mentira, que se dicen mentiras en el gobierno, mentiras acá, porque se volvió la mentira parte del discurso oficial a partir de la revolución. Ese fue el grave problema. A partir de la revolución se utilizó la máxima de Voltaire, que decía así Voltaire: mientan siempre, mientan miles de veces, porque una mentira dicha miles de veces se convierte en verdad y la gente lo va a creer. Ese fue el sistema revolucionario. Y empezó este sistemita, no con Calles como muchos creen, sino con Obregón. Y Obregón estaba en su mente, ya no le importaba la reunión que tuvieron en Coahuila. El viejo estaba muerto. Ya no le importaba que él haya apoyado con su gente el Congreso Constituyente de Querétaro, en donde se legisló por primera vez, bueno, no primero, porque yo lo había hecho por varios días antes, la no reelección. Y que ya un presidente no podía volver jamás a ocupar la presidencia.
Cuando Carranza quiso violar este precepto, imagínense desde cuándo se ha querido violar este precepto. Carranza era el primer presidente emanado de la Constitución del 17, emanado de la Constitución que decía que no había reelección. Pues él quiere torcer el camino y para eso quiere poner un pelele que fue el señor Bonillas, que no lo llegó a poner. Pero la idea de Carranza era poner a Bonillas para que Bonillas cambiara la Constitución y Carranza volviera. Lo que hizo don Porfirio cuando él también había cambiado la reelección por la no reelección. Y luego se repitió y pone a su pelele, Manuel González, para que le cambie la Constitución, la cambia y Porfirio Díaz pueda volver. A él sí le salió la jugada, a don Porfirio. Y por eso se quedó tanto tiempo. A Carranza no, y no le salió, porque se opuso a Obregón, precisamente el personaje en cuestión, porque se opuso a Obregón. Ahora Obregón ya estaba sentado en la misma silla que se sentó Carranza, en la misma que se sentó don Porfirio. Y no es lo mismo ver los toros desde la barrera que bajarse a torearlos. Y esto es lo que le va a pasar a Obregón. Desde fuera le convenía que Carranza cumpliera con lo pactado en Coahuila y cumpliera con la no reelección. Pero ahora desde adentro ya no le convenía. Ese es el gran problema de nuestros políticos. Un problema de cinismo casi genético que nos ha llevado a bordes terribles en nuestro país. De hecho, en el siglo XX. Y ahorita, en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que quiere Obregón ahorita? Hacer lo mismo que Carranza, pero que le saliera bien, porque hasta ahorita le había salido bien a don Porfirio, mal a Carranza, el desempate era él. Y estaba decidido a poner al que él pudiera manipular, porque era su amigo y porque era el menos indicado para gobernar, porque era antipático casi por naturaleza, que era Plutarco Elías Calles. Y si se le anteponía en ese camino un Pancho Villa ya retirado, había que matarlo. ¿Y quién se lo ponía a oponer? Al candidato que pusiera Obregón, que en este caso ya estaba claro que iba a ser Calles. Pues los demás sonorenses. Porque había un pacto de amigos, de caballeros, todavía se hablaba de eso en ese entonces, en donde se había pensado que era Adolfo, un interinato de 6 meses, Adolfo podía volver porque no era presidente electo, había sido interino, a él no le afectaba lo de la no reelección, porque no había sido electo, sino nombrado por el Congreso. Por lo tanto, podía volver. Y ese era el pacto. Pero resulta que no, porque Adolfo de la Huerta se había lucido como presidente interino y además como secretario de Hacienda también. Entonces Adolfo de la Huerta tenía vamos a llamarle su personalidad propia. No necesitaba Obregón más que como amigo y ya. Pero Calles era la antipatía andando. Era un individuo, que en su momento hablaremos más de él, que no era simpático, no caía bien, ni siquiera como hablaba ni como se movía. Tenía un pasado misterioso hasta para sus amigos. Lo llamaban el general menos general de los generales, porque Obregón le había regalado sus grados. Y Calles sabía que no era popular y que si Obregón en un momento dado no metía las manos por él, no iba a llegar, y a eso le jugaba Obregón. No, Obregón era un maestro del ajedrez y era un tipo preparadísimo, don Álvaro. Él sabía que Plutarco le tenía que agradecer el llevarlo a él, porque sabía Plutarco que él no iba a ganar por sus propias pistolas, porque no tenía el apoyo del pueblo, sino el apoyo de él, de Álvaro Obregón. Por lo tanto, eliminado Villa, ya solo quedaba un obstáculo: Adolfo de la Huerta, que obviamente ya se había
nombrado candidato de oposición con el lema de sufragio efectivo, no imposición. Y como les dije las semanas pasadas, los militares de alto rango, como Eugenio Martínez, Fortunato Maicote, Benjamín Gil, Salvador Alvarado, se pasaron a sus filas. O sea, que Obregón le estaba pasando lo mismo que le pasó a Carranza. O sea, él va a sentir en carne propia lo que sintió el viejo. Cuando el ejército se le volteó a Carranza y se fue con Obregón, que en este momento era la oposición. Pero ahora resulta que la oposición era Fito de la Huerta. Y aunque todavía no había una rebelión como la que hubo de Obregón contra Carranza, que fue la rebelión de Agua Prieta, donde sí hubo una guerra, de hecho mataron a Carranza, pero se veía venir si esto no se manejaba bien. Y Obregón, repito, que era un maestro del ajedrez, que era un tipo, hay que reconocer que Obregón es uno de los políticos más inteligentes y más vivos que ha habido, más, o sea, con más, tenía la política a flor de piel, así como Juárez en un momento dado, que era político nato. Obregón se dio perfectamente cuenta que Adolfo de la Huerta se estaba llevando al ejército y que le iba a pasar lo de Carranza si no hacía algo. No, Obregón no era de los que se echaran para atrás y dijeran, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, vente Fito, vas a ser tú y luego viene Plutarco. Está bueno, pero no. Él quería que en el 28 volver a la presidencia y muy probablemente aquí viene la teoría histórica, quedarse hasta su muerte como lo intentó hacer don Porfirio. O sea, la idea de Obregón, no dicha, pero que es obvio que esta era crear una especie de obregonato. Así como Porfirio hizo el porfiriato, un obregonato. Porque una vez que Calles modificara la Constitución, Calles le tenía que devolver la presidencia, porque había un compromiso ya, y Obregón tenía el control de muchas cosas. Y una vez que don Álvaro volviera por segunda vez, ¿creen ustedes que se iba a ir? Se iba. No se iba como no se fue don Porfirio. Por eso era la urgencia de poner a Calles. Pero Fito lo estaba echando a perder todo. Porque Fito era otra cosa de Calles. Tenía un currículum muy bueno, sobre todo que había sido interino, y se le daba bien, tanto por los militares como por el pueblo. Además, Fito tenía un arraigo popular en el norte porque era nieto de indios yaquis. Y los indios yaquis habían sido perseguidos, ¿okay? y replegados durante el porfiriato. O sea, don Adolfo era el individuo que juntaba en su personalidad la experiencia, la inteligencia, la capacidad, las relaciones diplomáticas y al pueblo. Plutarco auténticamente no recordaba, no tenía ninguna de esas cosas. Había crecido bajo la sombra de Álvaro Obregón y le habían dado los grados de general por Álvaro Obregón. Y es acá, cuando sigue pasando el tiempo, a Villa lo mataron en julio del 23. Ya estamos agosto, septiembre, octubre. Se acercaba ya el momento de empezar la campaña. Y definitivamente lo que hoy llamaríamos, como hoy se llama muy política y jurídicamente, pre-campaña, extraoficialmente, porque hoy ya hay pre-campañas oficiales, antiguamente no, ya había arrancado. Y estaba clarísimo. Y no conté a la población católica en general. Ninguno de los dos era católico, ni Adolfo ni Plutarco. Pero Plutarco, los amiguitos de Plutarco, eran los que en esa época se llamaba comecuras. Luis L. León, Melchor Ortega y sobre todo Luis N. Morones, el líder de la CROM, que tenía a la CROM como una especie de
de golpeadores, de esquiroles, de rompehuelgas. Y además todo el mundo sabe que todo ese grupo de morones era un grupo matón. Era, vamos a decir algo, los negocios sucios del gobierno de Álvaro Obregón. Para eso se pintaba solito Luis N. Morones. Y para estas alturas, recuerden lo que ya había pasado con los atentados hacia la iglesia, lo del Cristo Rey, lo de la Basílica de Guadalupe, lo de la bomba en la casa arzobispal. O sea, ya había ahí un temor claro de que Calles y Obregón eran ateos furibundos. Y si llegaba Calles, porque obviamente todos le achacaban esos atentados, principalmente a Morones, y Morones era el brazo ejecutor de gobernación, que era Calles, y Calles no se movía sin se lo preguntaran a Álvaro Obregón, formaban un triángulo del diablo para los católicos: Morones, Calles y Obregón. O sea, así decían ellos, no quiere decir que así sea, pero así decían. En cambio, Adolfo de la Huerta, aunque no católico, era respetuoso. Y además, repito, era descendiente de yaquis por parte de la abuela materna, y los yaquis pues eran católicos, o sea, bueno, religiosos en ese sentido. Entonces, pensaban que por ahí iba más. Nunca había habido una expresión negativa de Adolfo con respecto a la iglesia. Mientras que por parte de Calles se sabía que les decía a los católicos los mochos, esos curitas, quién sabe qué tienen debajo de la sotana. O sea, todo ese tipo de cosas que hacían burla y mella del catolicismo. O sea, en resumidas cuentas, para no echar tanto rollo, si las elecciones se hubieran dado legalmente, Adolfo de la Huerta hubiera arrasado. El problema era que el candidato del presidente en turno era Plutarco Elías Calles y no Adolfo de la Huerta. Y en ese entonces no había las instituciones que hoy hay: el INE, el Tribunal Electoral, el IEPAC en el caso de los estados. O sea, no había nada de eso, nada. Que con todo y lo que pueda haber de corrupción, garantiza mucho más las elecciones que contándolo, o que el gobierno sea el que haga y deshaga, porque entonces se vuelve juez y parte. Bien, pero Obregón tenía un plan morrocotudo para ya arrodillar a Adolfo de la Huerta. Y ese plan era lo siguiente: el petróleo. Ese famoso petróleo era lo que el México negro, como nos habla el maestro Martín Moreno. Ese petróleo, la cerca petrolera aún seguía. No la quitó Carranza, no la quitó Obregón, porque no quisieron los norteamericanos. Y no quisieron porque no veían garantías al quitarla. Querían la seguridad política, jurídica y militar, y no lo veían. Pero aquí viene cuando Obregón se decide hacer lo que hizo, porque aquí es donde Obregón se va a ensuciar, y va a ensuciar el país. Por eso, y esto lo vamos a analizar. ¿Qué pasa? Adolfo de la Huerta había tenido pláticas con el presidente Harding, precisamente para reconocer al gobierno de Obregón. Y en eso estaban, pero no se había llegado a nada, porque como les dije anteriormente, el lío era el petróleo. Los americanos decían: lo reconocemos, pero entréguenos el petróleo. Y ellos decían: primero reconozcan y luego vemos qué hacemos. Entonces, en ese entrampamiento se encontró Adolfo de la Huerta, pero era conocido, e inclusive tenía contacto directo él y sus agentes, los agentes de la huertistas, con gente muy importante de las compañías de la Standard Oil, con McDoheny sobre todo, un poco con Rockefeller.
Y cuando Obregón con sus espías, obviamente es el presidente, se entera de ese contacto que hay con los empresarios petroleros y que se suponía que los empresarios le estaban costeando la campaña o la pre-campaña a Adolfo de la Huerta, es cuando Obregón decide hacer lo que hizo. Y que poca gente conoce esto que hizo Obregón, porque obviamente Obregón fue una especie como del abuelo del sistema revolucionario que luego va a fundar Calles. Pero se escondió mucho esto. Obregón va a enviar a sus representantes a Washington para decir que ahora sí, después de 3 años de que dicen no, 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 no y no, ahora sí está dispuesto a negociar el petróleo mexicano. Los norteamericanos mandan a sus representantes. Joseph Daniels llega, por ejemplo, en ese momento, y otros más. Y se van a reunir nada menos y nada más que en la Secretaría de Gobernación, o sea, donde estaba Calles. Y ahí se van a firmar lo que pocas personas saben y que casi no te mencionan en la historia, en los libros de texto, o no te mencionaban. Los oprobiosos, traidores y desventajosos tratados de Bucareli. Se les llamó tratados de Bucareli, no por el virrey Bucareli, sino porque se hicieron en la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación está en la calle Bucareli, y si no me equivoco sigue estando allá. La calle Bucareli, para los que conocen la Ciudad de México, es una calle que está paralela a la avenida Reforma. Ahí está, me parece que ahí también está el periódico Excelsior o algo así. Bueno, pues ahí se van a hacer los tratados. Unos tratados que desde que se supo en el Congreso, el grupo cooperatista, que era el grupo de Adolfo de la Huerta, y los diputados independientes van a protestarlo, porque era una entrega del petróleo mexicano a los Estados Unidos. No vamos aquí a narrar cada cláusula de ese tratado, simplemente la generalidad. La generalidad era que México le concedía, la palabra fue conceder y no ceder, lo cual ahí Obregón tenía ese espacio pequeñísimo para decir, sigue siendo nuestro. Le concedía a los Estados Unidos la explotación indefinida del petróleo mexicano. O sea, no eran dueños, pero como si lo fueran. Entonces, bueno, pues qué mala onda. Pero lo más mala onda, aquí viene la otra cláusula, obviamente México no lo concedía gratuitamente. Acuérdense ustedes cuando Juárez hizo otro tratado similar a este, también un tratado traidor, como fue el tratado de Magleno Campo. Juárez concedía el paso territorial a los norteamericanos por el norte de México, pero tampoco gratuitamente. ¿Y qué era lo que pedía Obregón a cambio de esa concesión? Algo casi igual a lo que pedía o a lo que pidió Juárez 70 años antes. ¿Y qué pedía? Que en caso de una guerra civil o en caso de un desorden público donde estuviera en peligro el gobierno, Estados Unidos le tenía que prestar ayuda a México, en este caso entiéndase Obregón, de armamento, ejércitos y todo lo necesario para aplastar la rebelión. Claro, vendió esta idea diciendo, porque si caigo, el que suba no va a cumplir estos tratados. El mismo Obregón se daba cuenta que eran unos tratados traidores. Unos tratados donde estaba entregando una riqueza natural. Miren, en la historia de México ha habido muchos presidentes que no lo dicen porque obviamente
El que gana escribe los libros de texto de historia. Pero los 3 tratados internacionales más peligrosos que ha hecho nuestros gobernantes, más peligrosos, han sido el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en época de Santa Anna, el Tratado Bagley Ocampo, en época de Juárez, y el Tratado de Bucareli, en época de Obregón. Lo que enseñan a los niños y las generaciones es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México perdía la mitad de su territorio, y no hay niño ni hay mexicano que no odie a Santa Anna. Y que de traidor, super traidor, mega traidor, super mega architraidor, no lo baja. Y eso tiene un motivo psicológico y sociológico. Ocultar los otros 2 tratados. ¿Por qué? Porque fueron peores el Bagley Ocampo y el Tratado de Bucareli. Peor la actitud de un Juárez y la actitud de un Obregón que la de un Santa Anna. Y vamos a explicar por qué. Porque Santa Anna tuvo que hacer esos tratados, que al fin de cuentas ni él los firmó el presidente interino Manuel de la Peña y Peña, pero los tuvo que hacer porque México era un país vencido y ocupado por el enemigo. Cuando se firmaron esos tratados, no existía ningún tribunal internacional como hoy, la ONU o algo por el estilo, o la Haya, no había. Esos tratados estaban viciados de origen, porque no se hacían con 2 países independientes en sí. México estaba ocupado por los Estados Unidos. Había perdido una guerra. Obligado por los Estados Unidos, se había declarado culpable de esa guerra. México no tuvo ni una culpa. Y debido a la derrota y a la ocupación, la única manera de salvar lo poco que quedaba era firmar esos tratados. O sea, que esos tratados, más que de traición, tienen mucho de patriotismo. Y no estoy defendiendo a Santa Anna, porque se habla de que pactó para que la guerra fuera rápida con los norteamericanos. Pero eso es otra historia que alguna vez hemos comentado. Pero el caso de Juárez y el caso de Obregón era muy diferente. ¿Por qué? Porque si bien los tratados de Guadalupe Hidalgo eran para que los terrenos se vayan y México quede libre, aquí era todo lo contrario. Era para que vengan y me apoyen. O sea, tanto en el caso de Juárez como en el caso de Obregón, el chiste era el poder. O sea, yo me quedo a como dé lugar. El clásico eslogan maquiavélico: el fin justifica los medios. Me quiero quedar y no me importa si entrego a mi patria, pero me quedo. Mucho cuidado con esos juicios prematuros que se dan, por ejemplo, ¿no? Pues se firmaron los tratados. Por eso se llaman tratados de Bucareli. Cuando esos tratados pasan al Congreso, que evidentemente mayoría obregonista, pero ahí se discuten y se van, hay voces en contra. Que dicen, esto es una traición. No sé, ¿por qué no nos lo consultaron? Y hay voces en contra. La principal voz fue del famoso senador por Campeche, Francisco Fiel Jurado, que públicamente acusó estos tratados de tratados desventajosos y llamó y pidió un juicio por el presidente Obregón porque era un traidor. ¿Y saben cómo terminó Fiel Jurado? Cuando salía rumbo a su casa, ¿okay? Un automóvil con gente de morones, ¿okay? Lo acribilló. ¿Cómo pasa hoy en día? Pues como los narcos. Lo acribilló. Murió por defender la soberanía del subsuelo mexicano. Pero nadie se acuerda de Fiel Jurado. Yo creo que ni los campechanos. Nadie se acuerda de Fiel Jurado. Pero ¿qué tal de Belisario Domínguez? Hasta una medalla hay. Y Belisario Domínguez no defendió la soberanía nacional. Belisario Domínguez acusó que Victoriano Huerta se había declarado dictador cuando no era ese el caso, era convocar elecciones.
Y sí lo mataron por haber criticado a Huerta. Pero más valentía tuvo Fiel Jurado. ¿Y por qué se alaba a Belisario Domínguez y se despotrica contra Victoriano Huerta y se olvida a Fiel Jurado y se alaba a Obregón? Por una razón. Porque el sistema que triunfó y que gobernó México durante todo el resto del siglo XX fue el sistema cuyo origen es Álvaro Obregón. En cambio, obviamente, el sistema huertista pues no triunfó y entonces hay que alabar a Belisario Domínguez. No estoy diciendo tampoco estoy diciendo que sea un mal hombre, pero el mérito es más de Fiel Jurado. Porque defendió públicamente a costa de su vida y le costó la vida el protestar contra un tratado inocuo que le va a costar a México mucho, mucho en cuanto a su territorio y en cuanto a su influencia. Pero ya estaba hecho y el daño estaba hecho. Y es entonces cuando se sabe todo esto y se sabe que Obregón, ya esto era la cereza del pastel. Estaba claro que Obregón no iba a dejar, ya no digamos que gane Adolfo, lo más probable era que no dejara ni siquiera que llegara a las elecciones. Ya habían empezado a matar a los candidatos, a los generales amigos de Adolfo de la Huerta. Benjamín Gil murió misteriosamente. ¿Quién mató a Benjamín Gil? Así hay un libro. ¿Quién? Obviamente fue por órdenes de Obregón. Entonces, cuando se ven que los están diezmando y que Obregón está teniendo un control inmenso y que no le va a importar nada con tal de que sea Calles para que sea él el que luego regrese a la presidencia, entonces la gente que rodeaba a Adolfo de la Huerta dicen: Adolfo, aquí no hay más que hacer, hay que levantarse en armas, te está ganando la partida el manco. Adolfo lo pensó mucho y en esas cosas no hay que pensar. Lo pensó demasiado. ¿Y por qué lo pensó tanto? Porque no quería. Era su amigo Álvaro Obregón. Y además no era su personalidad un levantamiento. Ya había hecho uno en Hermosillo, en el de Agua Prieta. Pero otro, mucho más grande y ahora entre ellos mismos. Sin embargo, todo su grupo de generales lo convence y a principios de diciembre de 1923 estalla la revolución de la Huertista, que los obregonistas la quisieron minimizar y le llamaron rebelión. Nanay, que no fue rebelión, pero para nada, fue una revolución en forma, que cundió en todo el país. Adolfo de la Huerta, para evitar ser asesinado por Álvaro, huye hacia Veracruz, donde lo recibe el general Guadalupe Sánchez, que se pone a su disposición. Guadalupe Sánchez era el que controlaba toda la marina, poca marina mexicana que había en ese entonces, pero eso era importante porque controlaba las conexiones del Golfo. Los estados del Golfo, con excepción de Tamaulipas, todos se ponen a disposición de Adolfo de la Huerta. Veracruz, Tabasco, Campeche con el general Robinson, y Yucatán tiene un pequeño problema por ahí porque la zona militar de Yucatán, la zona militar que en ese entonces era la 18 zona militar, el coronel Ricaez Broca apoya la rebelión de la Huertista, como lo habían hecho todas las zonas militares apoyadas por sus gobernadores. Aquí en Yucatán fue el problema, porque en Yucatán el gobernador era Felipe Carrillo Puerto. Y Felipe Carrillo Puerto compaginaba con las ideas de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Entonces hubo un choque ahí, porque Carrillo Puerto no se quiso aliar a los soldados. Entonces ya había un divorcio, el gobierno civil y el gobierno militar. Hubo un divorcio que al final de cuentas termina trágicamente. Esto también va a manchar el movimiento de la Huertista porque era un movimiento popular, la gente quería que cayera Álvaro Obregón. Pero los militares,
al dar el golpe contra Carrillo Puerto para eliminarlo, lo agarran y lo matan, a él y a varios de sus hermanos. Esto mancha al Adolfo de la Huerta. No dio la orden él, desde luego que no, pero pues los soldados hicieron. Y fue el acontecimiento que mucho va a explotar Obregón para desprestigiar a los delahuertistas. Así le llamaban, los delahuertistas. Pues bien, estalla la rebelión. En todo el mes de diciembre, los triunfos fueron realmente para don Adolfo de la Huerta. Se tomó Morelia, Guadalajara, o sea, muchas posiciones importantes se pasaban al bando de don Adolfo de la Huerta. El propio Obregón empieza a desesperarse. Criticadísimo por haber hecho el Tratado de Bucareli, trata de no pedir la ayuda de los norteamericanos. Y él mismo en persona, siendo presidente, se va a combatir a los delahuertistas en la famosa batalla cerca de La Barca, ahí en Jalisco. Pero estaban muy fuertes porque los mejores generales estaban con Adolfo de la Huerta. Y para enero del 24, Álvaro no lo piensa más. Fíjense ustedes hasta dónde se llegó. Es una guerra hasta derramar sangre mexicana inocente para imponer a Plutarco Elías Calles y que él, Álvaro Obregón, pueda regresar. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, hasta qué grado la ambición de Álvaro Obregón. Y es cuando en enero dice, esto tiene que acabar, y la manera de acabarlo es que vengan los norteamericanos. Y entonces exhibe el Tratado de Bucareli. Señores, hay una rebelión contra mí, me quieren derrocar, ustedes me tienen que ayudar. Y los norteamericanos ayudan a Álvaro Obregón. Le van a enviar soldados, armamento para combatir, porque estaba ganando Adolfo de la Huerta, para combatir a don Adolfo. Pero lo principal, porque hasta todo esto, como no mandaron muchos, seguían ganando las tropas de Adolfo de la Huerta. Pero con este elemento nuevo que les va a mandar a Estados Unidos, ahí se acabó el delahuertismo. Les mandó aviones de guerra norteamericanos, piloteados por norteamericanos, y con el permiso de Álvaro Obregón de bombardear a mexicanos, porque los delahuertistas eran mexicanos. Y como en México no había una fuerza aérea aún, y nunca los militares habían participado en una batalla aérea, no estaban acostumbrados a que la bomba cayera del cielo. Por lo tanto, estaban casi a descubierto. Y fue muy fácil para los pilotos norteamericanos, muchos de ellos que habían participado en la Primera Guerra Mundial, bombardear todas las bases delahuertistas. Ahí acabaron a don Adolfo. De aquí, otra reflexión, ¿ok? Porque es importante que tomemos en cuenta y nos concienticemos de eso. Ese es el chiste del asunto. ¿Cuánto conservador? Porque apoyó a Maximiliano y a los franceses. ¿Cuánto se ha criticado a Miramón? Porque, es que apoyó a los franceses para derramar sangre mexicana. ¿Y Obregón? No hizo lo mismo. Y peor aún, porque al menos el Partido Conservador peleaba por un ideal. Creía en serio que la monarquía con el apoyo de Francia era la solución de los problemas de México. Aquí, Obregón mató a mexicanos con armamento norteamericano, con pilotos norteamericanos, para quedarse en el poder. Entonces, el que debe ser satanizado como traidor es Álvaro Obregón y todos sus compinches. Y no Miramón, ni Mejía, ni ninguno de esos. Pero hay mucha ignorancia en nuestro país. Mucha ignorancia, porque se van con la finta. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. La mala educación, y ahorita la quieren empeorar todavía más. Por eso es importante que ustedes sepan la verdad. O como decía aquel eslogan, que la verdad se sepa. Adolfo de la Huerta derrotado,
aplastado, tiene que huir. Un grupo de seguidores muy cercanos a él tiene que vender sus propias cosas, reloj de oro y todo, para pagar a los soldados y para que se escondan, porque lo estaban aplastando, porque van a acabar a todos. A todos, a Benjamín Gil, a Alfredo Maicote, a Rulfo R. Gómez, a Salvador Alvarado, todos los van a matar. Todos los van a matar. Obregón estaba decidido a podar, y eso es palabra de él, a podar a los generales. Fue lo que se llamó, por la historia escrita por los obregonistas, la poda de los militares. Estos no me sirven. Fuera, hay que matarlos. Hay que matarlos. Ya no confío en ellos. Y al que más ganas tenía era Fito La Huerta. Fito, escondido y protegido por un grupo de leales, lo van a llevar a tratar de buscar una costa tabasqueña. En Tabasco hay mucha selva, y en esa época más, para meterse por allá y esperar que pase algún barco extranjero y pedirle así, ¿no? Una especie de botada para que huyera. No está claro saber en dónde o a qué punto de la costa llegó Adolfo de la Huerta. Algunos hablan que del puerto de Frontera, en Tabasco, pero no hay seguridad. En lo que sí hay seguridad es que efectivamente pasa un barco, que venía de Cuba, o que iba hacia Cuba, de Nueva Orleans hacia Cuba, y logra Fito La Huerta subirse a ese barco. Y rápidamente ese barco lo lleva a La Habana. Y ahí Fito La Huerta, está en La Habana, pero sí teme o tiene temor por su vida, porque sabía que Obregón lo estaba buscando, y también había agentes mexicanos en La Habana. Entonces, De la Huerta prefiere, pues tenía muchos amigos y muchos contactos con los norteamericanos, con Estados Unidos, y decide mejor cruzar a los Estados Unidos. Con un barco va a Nueva Orleans, y de ahí agarra un tren y se traslada hasta Los Ángeles, California, donde había mucho mexicano y tenía muchos contactos, tanto mexicanos como norteamericanos. Ahí se acabó la historia política de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta ya no va a volver a participar en la política. Obregón, al saber que se le había escapado de las manos, le corta, tenía derecho Adolfo de la Huerta, como tiene derecho, a su pensión como presidente de la República, aunque sea por 6 meses. Se la corta y se muera de hambre. En realidad no tenía dinero, no tenía de dónde conseguir dinero Adolfo de la Huerta, y empieza a buscar trabajo a algunos amigos por allá, e increíblemente don Adolfo va a conseguir trabajo nada menos y nada más que primero en Hollywood, y luego va a abrir su propia academia en Los Ángeles. ¿De qué? Más que de cantante, de dar clase de canto. Recuerden ustedes que Adolfo de la Huerta se caracterizaba porque tenía una voz muy bonita. Cantaba, le decían el barítono de la voz de seda. Y a las reuniones les conté que cante Fito. Y en los años 20, estamos hablando del 24, pues Hollywood empezaba a hacer pruebas con el cine hablado. Y entonces estaban contratando a maestros de oratoria, de canto y todo, y uno de ellos fue Adolfo de la Huerta. Le fue tan bien que posteriormente, para los años finales de los 20 o 30, abre su academia de canto en Los Ángeles. E inclusive, cuando pasa ya todo este relajo y vienen tiempos mejores para él, ya no quiere volver, sí va a volver mucho años después, ¿no? Pero hace un convenio con el Colegio Militar en México, eso fue años después, para que los alumnos que tuvieran vocación, o que tuvieran dotes, más que vocación, dotes de cantantes, porque en el Colegio Militar no solamente enseñan las armas, también hay para cuestiones de ingeniería, de canto, de arte, en fin, un montón de cosas, pues los mandaran allá. Y como un dato curiosísimo, un artista muy famoso, muy joven, que estudió en el Colegio Militar y que llegó al grado de teniente, y luego de ahí se retiró y se dedicó a ser actor de cine, muy conocido en los años 30 y 40, y fue una especie de representante del cine mexicano y del charro mexicano, que fue alumno de don Adolfo, el joven Jorge Negrete. Creo que todos han hablar de él, un personaje que tenía una voz de barítono impresionante, ¿no? Pues uno de sus maestros fue Adolfo de la Huerta, porque Jorge Negrete vivió un tiempo en Estados Unidos, precisamente, para perfeccionar su modulación.
Bueno, bien, pues con esto termina lo que viene siendo el régimen, o mejor dicho, más que el régimen, el periodo de Don Adolfo de la Huerta. ¿Va a regresar a México? Sí, ya, cuando ya sea un hombre de edad mayor y cuando ya las cosas hayan cambiado por completo y a invitación de un presidente de la República de que ya quería paces con todo el mundo, ¿no? Pero mientras tanto, durante cerca de 20 años va a vivir en Los Ángeles y de su academia de canto. ¿Okay? El del ahuertismo fue una, una esperanza de evitar el continuismo presidencial y las corrupciones, las traiciones, la antidemocracia que empezaba a sentar sus reales en México, primero con Carranza, pero más sólidamente con Obregón. Por lo tanto, al ya no haber Adolfo de la Huerta, al ya no haber Pancho Villa, ¿okay? Al tener los norteamericanos la amistad con Obregón, lo reconocen como presidente. Desde Don Porfirio no habían reconocido a nadie. Ya tenía casi 15 años que en los presidentes mexicanos no tenían representatividad en Washington. Ahora sí, tenía todo para cerrar el círculo. Obviamente vienen las elecciones, ¿okay? No hay ningún candidato importante, más que Plutarco Elías Calles, que obviamente el gobierno tenía que votar por él. Luis N. Morones se mueve a toda la CROM, como se hacía hasta hace poco relativamente. Quizá los mayorcitos, los que tengan 50 años para más adelante, se acordarán de que cómo se movían las cosas en el sistema antiguo. ¿Okay? Eran eran grupos, eran como corporaciones, que la CROM, que la CTM, que la CGT, que la CNC, todos eran grupos y por eso esos grupos daban una especie de voto corporativo. Y eso lo manejaban líderes que se nombraban desde la presidencia. En este caso, en el caso de Álvaro Obregón, lo manejaba todo Luis N. Morones. Quien no se disciplinaba, simplemente desaparecía. Se desaparecía del mapa. O sea, la impunidad andante se llamaba Luis N. Morones. Pues bien, en julio son las elecciones, ¿ok? Donde pues no había como hoy, una encuesta o un control como hoy lo tiene el INE. Simplemente era el gobierno el que hacía y ponía las elecciones. Y no, nuestra única fuente son las declaraciones de personas importantes o la misma prensa, el Excelsior, el Universal, el Heraldo, todos los que habían en esa época, que leyéndolo podemos tener una idea del sentimiento de la gente. ¿Y a qué voy con esto? Que fueron unas elecciones muy desabridas. La gente independiente no fue a votar. Pero sí se ve multitud, al menos en las fotografías aparecen, porque eran el voto corporativo, había que ir. Morones ordenaba a los líderes que se vestían de charro, de ahí viene la palabra líder charro, para que los obligaran a ir. Y el que no fuera y no pasara lista no cobraba. Y eso hasta hace poco, hasta hace muy poco. Por lo tanto, el triunfo de Calles era inminente. ¿Cómo fue? Y efectivamente, para agosto se da el triunfo de Plutarco Elías Calles como futuro presidente de la República. Y de agosto a diciembre, pues Calles y Obregón eran un solo hombre. Bueno, ya lo eran. Y juntitos, ¿okay? Para preparar el camino. Doña Hortensia Elías Calles dice que en uno de los desayunos, pocos días antes de que su papá tomara la presidencia, que Álvaro Obregón le dijo: mira, Plutarco, mañana empieza tu personal modo de gobernar. Yo no me voy a meter en lo que tú hagas. Yo mañana mismo, después de que yo te entregue la banda presidencial, ya tengo un pasaje para irme a Guatabampo. Me voy a ir a Sonora. No te voy a interrumpir para nada, pero te voy a vigilar. Y recuerda que tienes 4 años para modificar la Constitución y vuelvas a poner la reelección para que yo pueda volver. Tú estás aquí sentado, mañana vas a sentarte en la silla, te consta todo lo que hice. Como aplasté a Villa, como aplasté a Fito, que era nuestro amigo. Todo para llevarte al poder. Disfruta los otros 4 años, pero tienes que modificar la Constitución para que me devuelvas la presidencia dentro de 4 años. Y que Plutarco, que siempre tenía un cigarrillo y una copa de coñac hasta el desayuno,
No te preocupes, Álvaro. Sé cumplir mis compromisos y sé todo lo que has hecho por mí. Efectivamente, a la mañana siguiente, 1 de diciembre de 1924, ok, sería la ceremonia de entrega de la banda presidencial de Álvaro Obregón a su amigo por el que había luchado hasta el final y había perdido muchos amigos, a su amigo Plutarco Elías Calles. Pero esto ya lo veremos la próxima semana. Pues muchas gracias de nuevo por su atención, por sus comentarios y que tengan una excelente semana, un excelente inicio, bueno, ya del mes de junio, ya tiene unos días, pero que es un mes que siempre es interesante. Los que sean maestros o alumnos, pues ya es el final de un ciclo muy raro, nos tocó parte de la pandemia, que todavía sigue, pero bueno, ya todo es presencial. ¿Ok? Les deseo que la pasen bien toda esta semana y nuestro compromiso en la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias y muy buenas noches.